conmigo esta oración ahí donde estás, hazlo de todo tu corazón, ¿verdad? Es una oración en la que nosotros abrimos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Dile conmigo: Señor Jesús, en este día te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, me corrigen, me levantan. Tus palabras, Señor, me transforman y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero comentarles, los que se están conectando por primera vez, esta es la quinta parte, el quinto mensaje de la serie que hemos comenzado titulada El Espíritu Santo. Quiero animarte muy enfáticamente, si tú quieres recibir la bendición completa de esta enseñanza, tienes que escuchar las primeras partes. El Espíritu Santo, parte 1 hasta la 4, y hoy es la quinta, ¿verdad? Tienes que escucharlo, te va a hacer mucho bien. Tu vida en el Señor va a ser transformada. Hoy vas a escuchar una parte, sí, es verdad, pero necesitas recibir la imagen completa de lo que estamos hablando. Así que por eso te invito, esos mensajes están en el canal de YouTube, Daniel Velasco, Daniel con 2 N's, Y. Ahí lo vas a encontrar a tu disposición para poder escucharlo, estudiarlo, tomar notas. Inclusive si quieres puedes coger esos mensajes y también compartirlos con otros. Enseñarlos tú también, repetirlos. Eso es libre, no tiene derechos de autor. El autor de eso es el Espíritu de Dios. Y mientras más se puede escuchar la palabra por las naciones, pues cuanto mejor, ¿verdad? Y te invito a que lo hagas, porque así vas a poder entender más de lo que estamos compartiendo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, las obras de su Espíritu en los creyentes. Hemos visto en los anteriores mensajes quién es el Espíritu Santo. Hemos visto, ¿verdad?, las obras del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús y en su ministerio. Luego hemos visto los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, de los servidores, ¿verdad? También en la vida del apóstol Pablo hemos visto cómo él ministraba en el poder del Espíritu Santo. Y pues hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Eso quiere decir en tu vida, en mi vida, en todos los que quieren estar cerca del Señor, todos los que quieren entrar en el reino de Dios. Necesitamos mover estas obras en nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Primera de Corintios 12, versículo 7 dice: pero a cada uno, está hablando a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Ves? La manifestación del Espíritu para provecho. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de cada uno, es para un provecho del otro. Es un beneficio mutuo que eso sucede en la actividad de la iglesia, entre los miembros de la iglesia, que reciben esa manifestación del Espíritu. ¿Y cuáles son esas manifestaciones del Espíritu? Pues aquí en los versículos siguientes menciona cada uno. Dice el versículo 8: porque a este le es dada por el Espíritu, nota claramente, ¿verdad? Por el Espíritu. Esto no nos da una persona, esto no te lo da un pastor, o no te lo da un evangelista, un predicador, esto te lo da el Espíritu de Dios. Dice: a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, aquí tenemos que aclarar que esto no está solamente reservado para cierto grupo eclesiástico, ¿no? Para ciertos líderes nada más en una iglesia, que solamente ellos pueden, el Espíritu solamente en ellos se puede manifestar así. Dice aquí, cada uno les es dada estas manifestaciones. Uno puede tener ese don, estos son los dones del Espíritu, ¿verdad? Un don de sabiduría, de conocimiento, puede tener un don de sanidades, un don de fe. Todas estas cosas las vamos a hablar con más profundidad, con más tiempo. Estamos solamente haciendo énfasis que esto no lo hace una persona, un líder, esto lo hace el Espíritu de Dios. Y ahora mismo necesitamos abrirnos a esa verdad, porque lastimosamente gran parte de la iglesia no cree en este mover del Espíritu. Por ejemplo, el hacer milagros, el discernimiento de espíritu, las cosas sobrenaturales. Para muchos creyentes eso es algo que estaba reservado solamente para los primeros apóstoles, para la iglesia primitiva. Entonces, la iglesia de ahora, si se cierra a este mover, a esta manifestación del Espíritu, pues imagínate cómo está una iglesia sin poder, una iglesia sin estas señales, sin estas manifestaciones, y no hay provecho, porque dice que estas manifestaciones es para provecho, es para el bien común de uno y otro. Entonces, como nos cerramos a esto y decimos, no, esto no existe, esto no es para nosotros, entonces no me extraña por qué la iglesia está tan débil, tan confundida, tan, como le ves, sin poder, sin influencia en medio de la sociedad. No es la iglesia que el Señor Jesús quiere. Gran parte de eso es porque estamos cerrados a estos moveres del Espíritu de Dios. Cuando dice aquí que a otros les da la palabra de profecía, no dice que esto solamente para la primera iglesia, que cuando había profetas. Ahora mismo esto es una realidad para aquellos que están abiertos a eso. Dios tiene palabras proféticas. Dios tiene gente que hace milagros, que hace sanidades, que tiene palabras de sabiduría. Todas esas cosas que hemos leído son cosas vigentes, actuales, que se están manifestando en aquellos que creen. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie a hacer estas manifestaciones. Hay uno que tiene que abrir el corazón y decir, yo quiero, Señor. Si esto es para mí, yo lo quiero recibir. Si tú has dado tu espíritu para el bien común, para provecho de la iglesia, yo quiero ser parte de esto. Tú tienes que tener este anhelo, esta hambre de decir, Señor, ¿cuál es el don que me has dado? Señor, ¿qué don me estás dando? Yo no quiero ser un cristiano o una cristiana que solamente se va a sentar a una iglesia, que solamente se conecta al mensaje online y está allí nada más y no hace nada más. El Señor no te ha llamado solo a eso. El Señor te ha llamado a ser una persona que con el don que viene de su Espíritu estés edificando a otros, sea para provecho de la iglesia. Entonces tienes que pedirle al Señor, yo quiero que me muestres mis dones. ¿Cuáles son mis dones? Es más, en otra parte de la Biblia dice que nosotros anhelemos los dones mejores. O sea, el Señor está esperando de nuestra parte que nosotros digamos, yo quiero, Señor. ¿Cuál de estos te llama la atención más? ¿Cuál de estos te atrae más? ¿Cuál de esta lista que hemos leído crees que es algo que te gustaría moverte? Anhélalo. Dile, Señor, yo quiero servirte con este don. Por la gracia de Dios te puedo decir que mi don primario, el don del Espíritu en mi vida, es el de la profecía. El Señor me habla a través de sueños, de visiones, de experiencias sobrenaturales.
y me da palabras que tengo que llevar a un sitio, que tengo que decir a alguien, o cosas por las que tengo que orar. Y este es un don del Espíritu, eso no es algo que yo lo he hecho. La palabra don quiere decir regalo. Es un regalo que el Señor da a sus hijos para edificar, para servir, para construir el reino de Dios en medio de esta generación. A mí me ha tocado vivir este tiempo, estos años. Pues voy a edificar, mientras Dios me dé vida, voy a hacer mi parte, que cuando me toque partir, partiré, y Dios levantará más gente y seguirá esto hasta que el Señor venga a restaurar todas las cosas. Va a seguir moviéndose el Espíritu de Dios con estos dones, y tenemos que anhelarlo, tenemos que aprender a caminar en estos dones. La iglesia del Señor necesita ahora más que nunca abrirse completamente al Espíritu de Dios, y parte de esa apertura implica recibir estos dones del Espíritu, empezar a moverse en esos dones del Espíritu. De lo contrario, pues como he dicho, va a ser una iglesia sin poder, va a ser una iglesia perdida, aburrida. ¿Cuántos creyentes viven una vida cristiana como aburrida, como que no es, esta vida de Dios es tan aburrida, tan pesada? Cuando es totalmente lo contrario, cuando uno se deja guiar por el Espíritu y empieza a obrar en estas manifestaciones, es emocionante. Esto, servir a Dios es lo más hermoso y te llena de alegría, de satisfacción, saber que estás haciendo algo que repercute en la eternidad, que lo que haces no es algo que va a durar una hora de un domingo. Esto que estamos haciendo ahora es algo que va a hacer eco por la eternidad. Un día Dios nos va a mostrar este momento y los frutos, las consecuencias que este momento generan en tu vida, en mi vida. Lo que estamos haciendo ahora no solamente es hablar y escuchar en un ambiente natural, en el Espíritu estamos impactando los ambientes espirituales. Tú, al conectarte y escuchar la palabra de Dios, en el Espíritu, el ambiente espiritual alrededor de tu casa está siendo impactado. No lo ves humanamente, pero en el Espíritu la palabra de Dios está trayendo un impacto espiritual. Ahí donde estás, el Espíritu no tiene fronteras, no tiene barreras, no tiene límites. Yo estoy aquí en Madrid, España, el Espíritu está obrando y está impactando el ambiente espiritual aquí. Ahí tú estás escuchando en Morelos y el Espíritu está moviéndose en tu vida, en tu casa, en tu barrio, en Guadalajara, en Bolivia, en Francia, donde quiera que estés. Mientras estás conectada al fluir del Espíritu, hay un impacto espiritual. Esto es glorioso y la iglesia necesita conectarse a ese fluir del Espíritu. Estos dones, ahora más que nunca necesitamos vivirlos, ejercerlos, ministrarlos, verlos en medio de la iglesia. Pero así como te he comentado que hay iglesias que están cerradas a esto, hay otras que están totalmente abiertas a este mover. Y te digo, el poder, los frutos, la obra que Dios hace a través de esa gente es tremenda y está impactando naciones por estos dones del Espíritu. Como te dije hace un momento, vamos a ver al detalle, porque muchos de esto hemos leído y uno dice, ¿qué será? ¿No? La palabra de ciencia, ¿qué será el discernimiento del Espíritu? Y es algo como que para muchos está pasando como una información nada más. Vamos a ver cada uno en detalle en otro mensaje para que podamos entender qué es lo que el Señor nos ha dado. Estas son como armas que Dios nos ha dado para esta guerra espiritual que tenemos constantemente. Pero vamos a seguir leyendo estas obras o estos hechos del Espíritu en los creyentes. En 2 de Corintios, vamos a saltar al siguiente libro, 2 de Corintios capítulo 3. ¿Sabes por qué titula Corintios? Porque esta es una carta inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Eran los corintios. Entonces esta carta está dirigida a esas personas que eran creyentes, que eran seguidores del Mesías, de Yeshua, de Jesús, como se dice en español. Pero estos misterios, estas palabras son tan vivas que también sirven para los creyentes en Madrid,
Los creyentes en Bolivia, los creyentes en México, los creyentes en Francia, los creyentes en el mundo pueden beneficiarse de estas palabras que Dios ha dado a través de su Espíritu. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Esta es otra de las obras que hace el Espíritu en un creyente. Mira lo que dice en versículo 17. 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor, está hablando del Señor Jesús, de Yeshua, como se dice en hebreo, porque el Señor es el Espíritu. ¿Recuerdas que habíamos dicho en los primeros mensajes? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios mismo en ese estado, ¿no? En esa manifestación como Espíritu. Aquí está otra vez confirmado. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es otra manifestación, otra obra del Espíritu de Dios en favor de los creyentes. Cuando está el Espíritu, trae libertad. Libertad de muchas cosas. Cada uno sabe con qué puede estar luchando. A lo mejor tú tienes que ser libre del temor, del miedo. Pues el Espíritu Santo viene a liberarte del miedo. Tal vez tienes problemas de depresión, de ansiedad, pensamientos de fracaso, de suicidio. Necesitas libertad. El Espíritu Santo viene a traer libertad. Tal vez estás atado con pecados o con actitudes que no te dejan crecer ni avanzar. Necesitas la libertad del Espíritu. Y esta es otra de las obras que solamente el Espíritu del Señor puede hacer en tu vida. Porque es el Señor, Yeshua, Jesús. En los mensajes anteriores hablamos de los propósitos de Yeshua, ¿verdad? Pues Él hace esos propósitos a través del Espíritu en los creyentes. Y ahí está uno de ellos, que es traer libertad en los creyentes. Y dice el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es hermoso, amado. Este versículo es tan poderoso, porque está diciendo que cuando nosotros miramos al Señor a cara descubierta, porque los anteriores versículos hablan del velo que tenía que ponerse Moisés, y para muchos judíos dice que ese velo todavía está puesto, entonces no pueden ver. Pero cuando están en el Señor hay esa libertad, y cuando ese velo se corre, dice que miramos a cara descubierta. No hay nada que se pone en medio entre tú y el Señor. Y cuando le miramos a cara descubierta, dice, como en un espejo estamos viendo la gloria del Señor. ¿Qué hace el espejo? Refleja lo que está delante, ¿verdad? Nosotros nos hacemos como un espejo, y lo que estamos mirando reflejamos. Y dice que somos transformados en esa imagen que estamos mirando, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace esa transformación en nosotros? El Espíritu de Dios, que está aquí ahora con nosotros. Dios y el Señor Jesús, ¿verdad?, están en el trono. Y nosotros a través de la oración miramos a cara descubierta, no hay nada en medio. Le hablamos y estamos mirando. Mientras estamos mirándole, Él dice, el Espíritu que está aquí está transformándonos a su imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De qué imagen está hablando? De la imagen del Señor. Porque en el principio nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Pero el pecado, cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado, empezó a romper y a distorsionar esa imagen. Entonces nosotros nos miramos como no dignos de Él. Ya no nos parecemos tanto a Dios, ¿verdad? Con todas nuestras maldades, con todos nuestros pecados, nos parecemos más al diablo que a Dios. Entonces necesitamos ser transformados a esa imagen que en el principio Dios había creado
que es su imagen. ¿Cómo hacemos esto? Contemplándole, mirándole en nuestros tiempos de oración, cuando tú solamente estás con Él, aunque no tengas nada que decir, aunque se te acaben las palabras, si lo que haces es estar allí y decir: Señor, quiero verte, quiero contemplar tu imagen. Si estás solamente ahí con Él, el Espíritu Santo aquí, conmigo, contigo, está transformándote a esa imagen. Este es un principio espiritual. En aquello que te enfocas, aquello que estás contemplando, te vas a transformar. En aquello que contemplas, te vas a transformar. Y esto funciona del lado opuesto también. Puedes estar contemplando mucho otras cosas y no a Dios y a su imagen, te vas a transformar en eso. ¿Cuánta gente hay que vive más contemplando a su ídolo, digamos, a su futbolista favorito, a su artista favorita, y luego hablan como lo que están contemplando? Quieren hablar como habla él, peinarse como se peina él, ser como es él. Se están transformando en aquello que están contemplando, y así siempre funciona. Si tú estás contemplando la idolatría, dice un salmo en la Biblia que los que están poniendo su fe en esas imágenes que tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan, tienen boca pero no hablan, son hechura de manos, dicen Salmos, dice que semejante a esas imágenes son aquellos que ponen su confianza en ellos. O sea, uno se está convirtiendo en aquello que está contemplando. No anda, no toca, no camina, no va a un sitio, no ve, no hace nada. Es como una imagen, como una estatua de yeso, se queda así, muerta en vida. ¿En qué estás contemplando? ¿En qué estás pasando tu tiempo? ¿Qué es lo que más estás contemplando? Si contemplas al Señor, dice que su palabra dice que su espíritu te va transformando y cada vez más te pareces a Él, a su imagen. Esta es una obra, este es un hecho del Espíritu poderoso para un creyente. Esto es algo que no tiene palabras para describir, amado. Si pasáramos más tiempo contemplando la imagen del Señor, nuestras vidas serían transformadas de una manera tremenda. Y si tú te has preguntado, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué mi vida parece que no va a algún sitio? ¿Por qué parece que siempre estoy cayendo en lo mismo? Seguramente es muy probable que no estás pasando tiempo contemplando en oración la presencia de Dios. Porque aquí está escrito, Dios no miente. Si estarías más tiempo contemplando a Dios, estarías pareciéndote cada vez más a Él. Este es un secreto poderoso. Si tú quieres cambiar tu vida, pasa tiempo en oración, contemplando la imagen de Dios. El Espíritu te va a ir transformando. Esto es hermoso. Otros pasajes en Gálatas capítulo 4, más adelante, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esta es otra, vamos a hablar de otra obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que hace rato hemos leído que el Señor es el Espíritu? Pues aquí está, otra vez, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es ese Espíritu? Es el Espíritu Santo. Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Mira, y esto es algo muy importante, porque para conocer a Dios como Padre, necesitas el Espíritu, porque es el Espíritu dentro de ti que clama: Abba, Padre. Y la palabra Abba aquí, para los que no saben, Abba es del hebreo, que quiere decir como papito. Esto es como un niño pequeño, un niño de 3, 4 años, le habla a su papá y le dice Abba. Es en esa inocencia, en esa cercanía, en esa confianza. Papito, Padre. Si tú quieres conocer a Dios como Padre,
necesitas al Espíritu dentro de ti. El Espíritu Santo en tu corazón clama a Dios. Abba, Padre. El versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la diferencia. Muchos creyentes viven con mentalidad de esclavos. Y van a la iglesia. Y se conectan a los mensajes. Y están ahí buscando, pero su mentalidad sigue como esclavos. Porque no han tenido la revelación de la paternidad de Dios sobre sus vidas. Pueden tener una buena relación con el Hijo de Dios, con Jesús como su Salvador. Pueden ser amigos de Jesús. Pero Jesús dijo, yo he venido para llevarles al Padre Dios. O sea, no te quedes en ese nivel. Tienes que subir a conocer a Dios como Padre. Y eso dice aquí que ocurre a través del Espíritu de Dios en tu corazón, que clama a través de ti, Abba, Padre. O sea, no es algo que sale de ti nada más. No es algo que sale de tu boca nada más. Primero necesitas al Espíritu de Dios dentro de ti, que te trae esa revelación de Dios como Padre, y luego lo expresas por tus labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estés abundante en el Espíritu, tú vas a poder hablar con Dios como tu papito, como tu papá, Abba, Padre. Porque la idea de mucha gente es que Dios es un Dios enfadado, está siempre dispuesto a castigarles y a corregirles. O solamente la idea de Dios es como que Dios solamente está ahí cuando necesitemos algo, solo cuando tengamos problemas, ahí va a estar Dios. Bueno, Dios no piensa solamente en eso, que sí Él te va a ayudar cuando clames, que sí Él te va a proveer, pero más que eso, Él quiere relacionarse contigo como un padre, en la imagen como de un niño chiquito, de 3, 2 años. Puedes mirar a su papá y decirle, papito, papito. En ese nivel está tu vida con relación a Dios. ¿O todavía piensas que a ti Dios no te escucha? ¿Todavía piensas que Dios está muy ocupado para ti? O tal vez esté enfadado conmigo porque a mí no me escucha Dios, no me va a escuchar porque yo soy muy malo. Dios es un Dios de amor, que sí va a venir a tu vida y va a poner orden y va a corregir cosas, pero siempre basado en amor y dispuesto a ayudarte y a escucharte. Pero todo esto, para ti solo van a ser palabras que entran por un oído y salen por el otro, si es que no recibes el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor dentro de ti, por el cual clamas, Abba, Padre, Papito Dios. Esto es algo muy profundo, amado. Lo que estoy hablándote ahora es algo muy profundo. Este es el clímax del Evangelio. Este es, como se diría, la cereza del pastel. Esta es la corona del rey, porque Dios nos ha llamado a vivir como hijos y no como esclavos. El nivel más alto del llamado de Dios es ser hijo, ser hija de Dios. Y hasta que no llegues a ese lugar, siempre vas a vivir por debajo de lo esperado. Siempre vas a estar pensando que Dios no tiene tiempo para ti, que Dios está muy ocupado, no, a ti no te va a escuchar, mejor no, yo soy muy malo. Amado, amada, el amor de Dios se ha expresado para ti a través de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo que está ahora con nosotros para revelarnos a Dios como Padre. Esto es lo más alto que puedes llegar en el Evangelio. Cuando la iglesia del Señor entienda ese lugar,
ese llamado, muchas cosas se arreglan en el corazón. No tienes que estar compitiendo por un nombre más conocido, no tienes que estar con miedo porque alguien hace mejor las cosas que tú, no tienes que estar con inseguridad porque a lo mejor a ti Dios no te escucha, no tienes que vivir con temores porque tal vez Dios está muy ocupado. Todo se arregla en el corazón cuando entiendes tu identidad como hijo e hija de Dios. Y no tienes que competir con otros hermanos para ganar el amor del Padre. Que el Padre Dios te ama a ti como ama a todos sus hijos. Pero esto, lo digo una vez más, no sucede si no es a través del Espíritu de Dios en tu corazón, desde dentro. No es una información intelectual, porque para muchos el saber que necesitamos ser hijos de Dios es eso nada más, aquí en la cabeza. Y dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero están viviendo como esclavos. Muchas personas dicen, sí, yo soy hija de Dios, pero están viviendo como huérfanos. Esto tiene que venir del corazón, no de la mente, del corazón, porque viene del Espíritu y puedes hablar con Dios como tu Padre. Esto es algo muy, muy grande, amado, muy poderoso. Lo vamos a seguir en Gálatas 5, capítulo 16. Estas son otras obras del Espíritu en el creyente. Gálatas 5, versículo 16. Esto ya es una lista de las obras del Espíritu, de los frutos del Espíritu, mejor dicho, contra las obras de la carne. Esta es una pelea entre la carne y el Espíritu. ¿Y quién va a dominar en tu vida? ¿Las obras de la carne o los frutos del Espíritu? Te animo a que puedas leer ese pasaje completo conmigo, en gran parte, ¿verdad? Desde el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, lea conmigo, andad en el Espíritu. O sea, que dice, caminemos en el Espíritu. En nuestra vida cristiana no podemos caminar en nuestra naturaleza humana. No existe un cristiano, una cristiana que pueda vivir en el reino de Dios, que quiera vivir en el reino de Dios, andando en su naturaleza humana. Porque siempre va a caer, siempre va a fallar. Nuestra vida en el reino de Dios está llamada a andar en el Espíritu. Y dice, por consecuencia de eso, de andar en el Espíritu, ¿qué va a pasar? No satisfagáis, dice aquí, ¿verdad? Pero en el original, esta palabra se traduciría como no satisfaceréis, o no satisfacerán, ¿verdad? Y no satisfacerán los deseos de la carne. ¿Cuándo vamos a dejar de satisfacer estos deseos carnales, pecaminosos? Cuando andemos en el Espíritu. Reconozco muchos creyentes, muchos cristianos que quieren su vida cambiar, quieren una vida diferente, pero siempre caen porque lo intentan en su misma carne, en su naturaleza humana, caída, pecaminosa. Dicen, no, está mal lo que hacía, está mal lo que estoy haciendo, voy a cambiar, voy a ser diferente. Y solo se apoyan en este estuche de carne y hueso. Y así es imposible. La clave es andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. ¿Y cuáles son? Mira, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Cuando dice carne aquí se refiere a la naturaleza humana. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Hay una oposición. Tienes que tomar tu postura. O ando en los frutos del Espíritu o ando en los frutos de la carne. Esto no es que un día sí voy a estar en la carne, otro día sí en el Espíritu. El domingo que me tengo que conectar al mensaje online, sí voy a estar muy espiritual, pero los otros días voy a estar totalmente carnal. Así no funciona, no podemos vivir así, se oponen entre sí. No podemos mezclar esto es como el agua y el aceite, no se mezcla. Tú tienes que elegir
en qué vas a andar. Mira lo que dice, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, si tú estás andando en las obras de la carne, estás haciendo todo lo que hemos leído ahora, dice aquí su palabra, no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, no lo tomes conmigo, ¿verdad? No te enfades conmigo. Es lo que dice Dios en su palabra. O sea, en nuestras vidas no puede haber lugar para el adulterio, para la fornicación, para la idolatría, para las borracheras, las enemistades, para las iras, las contiendas. Y esto no es como para decir, bueno, yo no soy tan malo porque no estoy andando en hechicerías. Yo no soy tan malo porque yo ya no me emborracho. Pero si todavía tienes envidia de que a otro le va bien, pues estás en la misma carne, sigues siendo carnal. Si todavía tienes iras o celos, porque humanamente nosotros comparamos y decimos, no, esto no es tan malo, porque aquel borracho, aquel adúltero, sí, ese sí se va a ir al infierno, yo soy bueno. Pero tienes envidia cuando le va bien a otro, sigues en la naturaleza carnal. Y si seguimos en eso, dice el Señor en su palabra, no entraremos, no heredaremos el reino de Dios. Pero no nos deja el Señor ahí, nos da la solución, dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Entiendes? Si somos de Cristo, crucificamos nuestra naturaleza humana con esos deseos carnales, esas pasiones que quieren ir hacia esa lista que hemos leído. Decimos, no, yo ya no vivo, Cristo vive en mí, he crucificado esos deseos. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la clave, hermano. Dios no nos deja así, nada más con nuestra mala conducta y sin esperanza y sin posibilidad de cambio. El Señor dice, esto es lo que está mal, estas son las consecuencias, pero hay una solución. Te doy mi Espíritu para que con esos frutos tú puedas vivir y caminar sin satisfacer los deseos de la carne. Puedes usar estos frutos, puedes usar el amor, puedes usar la paciencia, puedes usar lo que te haga falta, ahí está la lista. Puedes usar la templanza. Templanza es el dominio propio, es el saber decir no a esas cosas. Saber decir, no, esto no está bien, voy a decir no. Aunque mis amigos se burlen de mí, aunque se rían de mí, aunque me digan que ya soy un religioso, no me importa, voy a decir no a eso. Uso la templanza. Antes no podía controlarme, antes me dejaba llevar por todo. Ahora uso el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. No nace muchas veces en mí. Necesito esto del Espíritu, este fruto, lo recibo y lo uso para crucificar los deseos de mi carne, para decir no a las pasiones de mi naturaleza caída. Porque si vivo por el Espíritu, voy a andar por el Espíritu. Amados, no existe la vida de un creyente sin el Espíritu. No se puede.
no se puede vivir, hermanos. Necesitamos al Espíritu de Dios en la iglesia como nunca antes lo hemos necesitado. Todas esas cosas que estamos leyendo, ¿quién las hace? El Espíritu de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Espíritu de Dios está haciendo todo esto que hemos leído ahora. Dios no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu para poder caminar como a Él le place. Por eso te animo a que empieces una relación con el Espíritu de Dios, que empieces a comunicarte con Él, a hablar con Él, a aprender estas cosas que hace el Espíritu de Dios a través de tu vida, a través de los pasos que tú das. Ahora, aquí no dice que solamente el Espíritu es el que hace todas estas cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahí dice, andad en el Espíritu. ¿Quién es el que anda? Nosotros. Nosotros decidimos en qué vamos a andar. O sea, tengo que hacer mi parte para que el Espíritu de Dios haga lo otro y viva una vida victoriosa. Pero esto no depende solo de uno. Depende de los pasos que nosotros damos en obediencia a su palabra, recibiendo el poder del Espíritu. Se nos ha acabado el tiempo. El próximo domingo vamos a continuar. Vamos a hablar el próximo domingo de otros pasajes en la Biblia hablando del Espíritu Santo y las obras en los creyentes, y también vamos a hablar cómo podemos recibir al Espíritu Santo, qué tenemos que hacer para recibirlo, qué es lo que el Señor Jesús ha dicho para que nosotros recibamos de esto, cómo podemos hacerlo. Es algo que te va a animar y te va a bendecir muchísimo. Por lo que te pido que no faltes el próximo domingo. Ese mensaje te va a ayudar también como este. Y si esto ha sido de bendición para ti, si esto te ha ayudado, te pido que compartas estos mensajes con tus contactos, que los comentes, que hagas que esto corra, que llegue a todas partes, a todas las familias, porque esto necesita ser oído en todas las naciones. Gracias por tu tiempo. Vamos a orar. Vamos a terminar el mensaje de hoy, pero vamos a tomar un tiempo en oración. Luego tú puedes tomar más tiempo. Vamos a hacer la transmisión, pero ahí donde estás, no sé si estás en tu casa o estás en la casa de alguien y se han juntado para escuchar, pues pueden orar unos por otros, pueden analizar, comentar lo que hemos hablado, y así sea esto de más edificación para ti. Que no sea algo que entra por un oído y se va por otro, sino que se vuelva algo práctico en tu vida. Ahí, si estás solo en tu casa, pues no estás solo en realidad. El Espíritu de Dios está allí contigo. Y ahora que terminamos la transmisión, ponte a hablar con Él. Dile: Espíritu de Dios, quiero que me muestres más profundidad en lo que hemos hablado, en lo que he escuchado ahora. Quiero recibir estos frutos de ti, quiero recibir estos dones de ti. Quiero que me transformes, quiero que me enseñes a conocer a Dios como mi Padre. Puedes empezar a hablar con Él en tus propias palabras. No necesitas una oración ya preescrita, así tal cual. No. Tú puedes abrir tu corazón como si estuvieras hablando con tu amigo. Puedes hablar con el Espíritu de Dios y experimentar su presencia allí donde estás. Padre, gracias por cada vida, Señor, que está ahora conectado. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está ministrando, está tocando, Señor, su vida ahora. Gracias para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por llenar esas vasijas, llenar esas vidas con tu Espíritu. Padre, la única manera de conocerte a ti como papá es a través de tu Espíritu Santo, con la revelación de Jesucristo. Y hoy te pido, Señor, que llenes esos corazones con tu Espíritu y empiece a clamar: Abba, Padre. Y mientras hablamos contigo, seamos transformados y nos parezcamos cada vez más a ti, Papito Dios. Papito Dios. Gracias, Señor.